Hola amigos y bienvenidos. El día de hoy fue la comparecencia de los 4 jóvenes desaparecidos. Las autoridades involucradas y las partes involucradas aquí se han pronunciado, pero me ha llamado mucho la atención la intervención del abogado de la CDH, quien, amigos, con un tono sublime y con conocimientos técnicos de justicia de la Constitución, dejó helados a los militares, a la cúpula militar y a las personas que no quieren responder sobre los 4 jóvenes desaparecidos. El abogado en su discurso dijo que aunque estas personas, estos jóvenes, hayan cometido delitos, se debe respetar la ley y no se los puede desaparecer, que no hay justificación para aquello. Además, que la jueza ya dictaminó que esto es un delito de Estado. Esto solamente fue una entradita porque hay detalles importantísimos que usted no se puede perder. Va a ver la cara de Lofredo y del señor presidente Daniel Noboa, la preocupación que tienen porque este caso se ha vuelto mediático. Recuerde dejar su me gusta, compartir este video y seguirme en mis redes sociales. Y si desea ser un fan destacado, puede hacerlo en el botón que dice unirme. Escuchemos al abogado. Señoras y señores asambleístas, señor ministro de Defensa, señor Jaime Vela y demás autoridades, público presente que se encuentra en esta sesión para discutir frente al lamentable hecho que constituye una grave violación a los derechos humanos de 4 niños de la ciudad de Guayaquil, en el sur, en la zona de las Malvinas. Antes de dar a exposición lo que tengo que decir en esta comisión, me permito hacer algunas aclaraciones, con su permiso, señor presidente. La primera es a propósito de la solidaridad que emitió el ministro de Defensa. Decirle que si realmente él hubiese sido solidario, jamás hubiera iniciado la campaña de estigmatización y desinformación contra los 4 niños desaparecidos, y que yo personalmente trasladaré las disculpas que acabo de emitir en esta sesión. Sin embargo, nuestras actuaciones tienen consecuencias y en el caso del señor ministro deben tener consecuencias de carácter político. Lo segundo, poner en conocimiento a todos y todas las asambleístas de esta comisión de que una jueza constitucional ya declaró la existencia de una desaparición forzada, particularmente para el conocimiento del señor asambleísta Lucio Gutiérrez y también para el señor ministro de Defensa. Aquí la comisión está en la obligación de hablar de desaparición forzada, no de una presunta participación de Fuerzas Armadas o de una presunta desaparición forzada. Una jueza constitucional reconoció la existencia de la desaparición forzada de los 4 niños en manos de Fuerzas Armadas. Lo tercero, señalar que las actuaciones posteriores que realizó el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y demás instituciones no exime de responsabilidad frente a los hechos de desaparición forzada ocurridos. Cuarto, tratar de rectificarle al señor Jaime Vela que esto no es un incidente, es una grave violación a derechos humanos contra 4 niños, es una desaparición forzada, no es un incidente. Y lo último, con respecto a las aclaraciones, y es importante que se lo tome en cuenta, que va por 2 vías. La primera es que la reacción de sociedad civil, la exigencia de los familiares de los 4 niños, no es contra una institución, en este caso Fuerzas Armadas, es contra el direccionamiento de la actuación de los operativos militares que han ocurrido en todo este año, incluyendo la desaparición de los 4 niños. Porque si militares detienen, torturan, desnudan y desaparecen forzadamente a 4 niños, es porque creen que están en la posibilidad de hacerlo. Y ahí hay un direccionamiento de actuación de operativos militares, y eso es lo que criticamos. Y eso es lo que exigimos, que existan consecuencias no solamente penales o administrativas, sino también consecuencias políticas. Hace poco, más de 45 organizaciones sociales y de derechos humanos hemos firmado y emitido un pronunciamiento donde, entre algunas exigencias, solicitamos se inicie el juicio político contra el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo,
por la desaparición de los 4 niños y por las graves violaciones a derechos humanos que voy a exponer a continuación. Es mi obligación, señor presidente de la comisión, no solo como abogado de los 4 menores, sino como defensor de derechos humanos, exponer el siguiente contexto a propósito de en qué escenario ocurren la desaparición forzada de los 4 niños. En primer lugar, reconocer de que hay una grave crisis de inseguridad y eso no lo niega nadie. Y que la crisis de inseguridad derivada de la existencia, de la presencia de bandas de crimen organizado afecta a derechos humanos. Eso es algo que nunca ha estado en discusión. Y frente a ese escenario se necesitan medidas técnicas, profesionales, planificadas desde el Estado. Sin embargo, es importante reconocer y mirar hacia atrás cuáles han sido esas medidas ineficientes que se han tomado en el pasado, porque es importante ver qué es lo que ocurrió antes para no volver a repetirlos. Entre el 2019 y el 2023 se han emitido 39 decretos de estados de excepción entre los gobiernos de los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. 13 estados de excepción fueron emitidos por conmoción interna derivado de la presencia del crimen organizado y 7 fueron emitidos para enfrentar la crisis carcelaria y es importante mencionarlo que 5 fueron emitidos para poder responder violentamente a movilizaciones sociales. En el último decreto de estado de excepción emitido en el año 2023, la Corte Constitucional, en el dictamen 7-23-EE/23, en el voto concurrente de la doctora Diana Salazar, establece 3 conclusiones importantes a propósito de esta desnaturalización de los estados de excepción. Primero, que el Ejecutivo no ha demostrado avances significativos en la toma de medidas complementarias que permitan afrontar este tipo de contextos a través de un régimen ordinario en el futuro. Porque el estado de excepción, la figura del estado de excepción tal cual lo establece, es una figura excepcional. Segundo, que la declaratoria de estado de excepción, que como su nombre lo indica debería ser excepcional y extraordinaria, se ha normalizado, ordinarizado en el país e incluso ha servido para implementar medidas que podrían tomarse dentro del régimen ordinario. Y tercero, que omiten cumplir con requisitos básicos como la justificación sobre la necesidad del alcance territorial y temporal previsto en el estado de excepción, siendo estos subsanados por la Corte Constitucional. Es decir, en el 2023, la Corte Constitucional ya criticó la desnaturalización de la figura de estado de excepción y llamó a tomar otro tipo de medidas complementarias. Hasta allí, el 2023. Ese era el escenario en el cual el presidente Daniel Noboa recibía el país y tenía la oportunidad de tomar, como establece la Corte, medidas complementarias. Sin embargo, ¿qué decisiones se han tomado en este 2024 que para las organizaciones de derechos humanos y también como defensa de las 4 familias se ha pretendido normalizar la militarización de la seguridad ciudadana? Es decir, no medidas técnicas, no medidas profesionales, sino una mediatización del discurso de la seguridad, promoviendo la securitización y el punitivismo a través de esta movilización sin control, sin fiscalización de las Fuerzas Armadas. E insisto, no es contra la institución, sino contra el direccionamiento de la actuación de los operativos militares. Y eso lo aclaramos porque son responsabilidades, no solo operativas, sino también políticas. En el 2024 el país ha tenido más de 250 días de estados de excepción y me permito también incluir que ha habido una ocupación militar ilegal en las prisiones por más de 228 días. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque solo los 2 primeros estados de excepción reconocen o permiten la intervención de Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad. Los demás, no. Y se han emitido 8 estados de excepción en el 2024. En esa línea, casi todos los dictámenes de la Corte Constitucional, me permito citar uno, 2-24-EE/24, el 21 de marzo de 2024, ha señalado que el gobierno requiere de medidas estructurales para poder combatir la criminalidad y para eso hay que articular medidas oportunas y eficaces
y que no se tiene que recurrir de manera reiterada a los estados de excepción. Además, ha señalado que los estados de excepción no solucionan los problemas estructurales como la falta de seguridad y el que los niños y adolescentes sean captados por bandas criminales. Que eso necesita respuestas integrales. Esto en un dictamen de la Corte Constitucional. Y asimismo, la Corte, en los dictámenes que ha emitido a propósito del control constitucional que hacen los estados de excepción, ha reiterado el mismo criterio. El estado de excepción no constituye un mecanismo para evadir las disposiciones constitucionales relativas al debido proceso. Sin embargo, el presidente de la República ha insistido en que este estado de excepción permite o facilita la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia o la restricción de la libertad de movilidad. En este dictamen, la Corte llama la atención al presidente por esa vía. Dictamen 6-24-E/24. Recurrir de manera reiterada al estado de excepción desnaturaliza su carácter extraordinario y excepcional y no permite atender los factores estructurales que provocan estos hechos. Dictamen 724-E/24. Vuelve a señalar de que las medidas estructurales, es decir, el contexto de crimen organizado y grave crisis de inseguridad, exige al Estado realizar esfuerzos institucionales profundos con un impacto decisivo en las circunscripciones de mayor deterioro socioeconómico del país. El uso recurrente del estado de excepción y la fuerza pública no atienden de manera efectiva la dimensión de los hechos de violencia criminal que atraviesa el país. En ese sentido, señoras y señores asambleístas, si la Corte ya ha señalado que el estado de excepción no es necesario para combatir la criminalidad, ¿por qué se han decretado más de 8 estados de excepción en el 2024? Y que no es solo una medida política o discursiva, está acompañado de la movilización de Fuerzas Armadas. Y ese es el contexto en el cual me permito continuar exponiendo las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en este 2024, resultado de una desnaturalización del estado de excepción y una militarización de la seguridad ciudadana sin control ni fiscalización. En primer lugar, se ha posicionado la falsa existencia de un conflicto armado no internacional, tratando de proteger ciertos operativos militares que constituyen graves violaciones a derechos humanos, supuestamente que están protegidos bajo la figura del derecho internacional humanitario, y eso es falso, señoras y señores comisionados. La figura del derecho internacional humanitario protege civiles de grupos, en este caso combatientes contra el Estado. Y en este caso, la Corte Constitucional en innumerables veces ha establecido de que no se justifica la existencia del conflicto armado interno. Pero además es importante que conozcan esto, es que el pronunciamiento de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos y consecuentemente de otras organizaciones advirtieron que la militarización de la seguridad ciudadana y que la declaratoria de conflicto armado interno en un país donde no existe, donde hay crisis de inseguridad y se necesita combate técnico y especializado para ello, puede poner en riesgo la población civil, particularmente niños, niñas, adolescentes y demás grupos de atención prioritaria. En esa línea, el Ecuador fue examinado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas el 16 de agosto de 2024, el primer comité que realiza un examen al Ecuador este año. Y en su observación final, que es de carácter vinculante para el Ecuador porque genera obligaciones de carácter exigibles, claras y expresas, señala que al comité lamenta no haber recibido información exhaustiva sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a los dictámenes de la Corte Constitucional, que han observado la falta de justificación de hechos que desborden los mecanismos constitucionales ordinarios y justifiquen la declaratoria de estado de excepción por la causal conflicto armado interno. El Comité contra la Tortura evidencia que tampoco existen justificación suficiente para declarar conflicto armado interno en el país, pero además al comité le preocupan las informaciones sobre violaciones a la Convención durante el estado de excepción debido a los excesos de actuaciones de Fuerzas Armadas en el mantenimiento de seguridad pública, incluido actos de tortura, detenciones ilegales y supuestas ejecuciones extrajudiciales. Esta preocupación se reproduce en el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitida también en este 2024, y también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y de hecho, ese Comité contra la Discriminación Racial advierte que los operativos militares están realizándose en función de perfilamientos raciales. Es decir,
que no en función de directrices profesionales técnicas, sino en función de directrices subjetivas sobre ellos son los delincuentes porque son pobres, porque son negros. Y frente a ello, me permito insistir que esta comparecencia y esta exigencia de las 4 familias y toda sociedad civil no es en contra de la institución de Fuerzas Armadas. Es en contra del direccionamiento de la actuación de los operativos que han causado graves violaciones a derechos humanos. Y es así que estas políticas no han influido en la reducción de la violencia que vive el país, pero sí han influido en el incremento de graves violaciones a derechos humanos. Según la investigación de la periodista Karel Noroña, a partir de información oficial de la Fiscalía General del Estado, entre el 8 de enero y el 31 de julio de 2024 existen 145 procesos abiertos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por parte de Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Y se encuentra en más de 12, porque ahora incrementó, estos son cifras entre enero y 31 de julio, más de 12 casos de ejecución extrajudicial también cometidos por Fuerzas Armadas o por Policía Nacional. Y frente a esto me permito señalar el caso de Carlos Vega Ipanac, un joven de 19 años ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas Armadas en un operativo en Barrio Cuba. Ahora los militares fueron llamados a formulación de cargo hace unas semanas. ¿Y cuál fue la respuesta de Fuerzas Armadas? Puede decir que primero que hubo intento de ataque al retén militar. Segundo, que fueron terroristas aprehendidos y detenidos. Terroristas, un joven de 19 años que fue a vender a su perro. ¿Cuál es la consecuencia de este pronunciamiento, señoras y señores asambleístas? Es el direccionamiento de la actuación de los operativos militares. Si no hubiera ese direccionamiento, Fuerzas Armadas hubiera sabido que solo era un joven que iba a vender a su perro y que nunca tuvo que ser víctima de una ejecución extrajudicial por parte de Fuerzas Armadas. En la misma línea, me permito mencionar que esto de la desaparición forzada de los 4 niños no es un hecho aislado. Consecuencia de este direccionamiento de la actuación de los operativos militares y de la política ejecutiva de una supuesta mano dura y de todo un show mediático que no ha logrado reducir la violencia, sino que ha incrementado las graves violaciones a derechos humanos, me permito exponer otros casos de desapariciones forzadas que han llegado a este despacho del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y en que hay participación de Fuerzas Armadas. Oswaldo Mauricio Morales Santana, Cantón El Empalme, tiene 23 años y está siendo investigado el caso por una desaparición involuntaria, habiendo indicios suficientes de participación de Fuerzas Armadas. Justin Eliad Álvarez Chávez, del Cantón de Baboyo, tiene 17 años, también está siendo investigado por desaparición involuntaria. Dave Robin Loor Roca, del Cantón Ventanas, tiene 20 años. Inicialmente la investigación fue por desaparición involuntaria y gracias a un habeas corpus que presentó las familias, se logró reconocer que también existe desaparición forzada en su caso y el caso ahora está en manos de la Fiscalía de Uso Legítimo de la Fuerza, también investigado por desaparición forzada. Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, del Cantón Babahoyo, 35 años, se investiga por desaparición involuntaria. Se tiene videos completos de cómo se detiene al señor en un operativo. Ahora estamos esperando a la audiencia de habeas corpus para que asimismo se reconozca la desaparición forzada. Jairo Damián Tapia Álvarez, de Babahoyo, 16 años, también investigado por desaparición voluntaria. Y en la misma línea ocurre la desaparición forzada de los 4 niños de Malvinas, sumado a 3 niños y jóvenes más que hemos conocido y que ha sido denunciado por Asfadec, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Miguel Morán, detenidos y desaparecidos por parte de Fuerzas Armadas. En esa línea, para conocimiento particularmente del asambleísta Lucio Gutiérrez, el cual señala de que no hay que tener en cuenta qué es lo que pasó antes de la detención de los niños. Es importantísimo reconocer que todo lo que le haya pasado a los 4 niños de las Malvinas es responsabilidad directa de los 16 militares y por lo tanto resultado del direccionamiento de la actuación de los operativos militares también responsabilidad política del ministro. Primero, ¿qué es la desaparición forzada conforme los estándares internacionales de derechos humanos? Y allí hay 3 requisitos indispensables. La privación de libertad o incomunicación de una persona, la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de estos y la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada o de
asumir la responsabilidad por el hecho. En este caso, las tres características se cumplen aquí. Y me permito poner en conocimiento la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara versus Perú. Y allí esta parte de la sentencia que constituye jurisprudencia obligatoria para todos los estados, incluyendo para esta comisión, a la hora de establecer responsabilidades o de conceptos, establece lo siguiente: que una desaparición forzada se inicia con la privación de libertad de una persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino. Es decir, la detención y la incomunicación. ¿Qué es lo que pasó en el caso de los 4 niños de las Malvinas? Fuerzas Armadas los detienen, los torturan, los incomunica, los desnudan y los desaparecen. Todo lo que haya pasado luego de esa detención, esa incomunicación y esa tortura es responsabilidad directa del Estado. Es responsabilidad directa del Estado. Eso no significa de que si en el proceso de investigación previa, que ahora va a pasar a formulación de cargos, se involucren otro tipo de actores, no significa que no haya responsabilidad estatal, señor asambleísta Lucio Gutiérrez. Esto es importante aclarar, porque se está tomando como si este hecho, primero, fuera un hecho aislado y segundo, como si no fuera responsabilidad de Fuerzas Armadas. Esto es resultado de un direccionamiento de actuación de operativos de Fuerzas Armadas, resultado de la militarización de la seguridad ciudadana y de la mediatización del combate contra el crimen organizado. Nos están tomando medidas efectivas, técnicas y profesionales. Se ha hecho un show todo este 2024 del combate al crimen organizado que no ha reducido el índice de violencia, pero ha incrementado los casos de graves violaciones de derechos humanos. Y me permito continuar agregando otras sentencias, caso Blade versus Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la prueba. Porque aquí todo el mundo está diciendo que hay que esperar la investigación previa, que la fiscalía, que hay indicios, que la presunción de inocencia. La Corte Interamericana estima posible que la desaparición forzada de un determinado individuo sea demostrada mediante pruebas testimoniales, indirectas y circunstanciales, sumadas a las inferencias lógicas pertinentes, así como su vinculación a una práctica general de desapariciones forzadas. Y frente a eso, también me permito poner en conocimiento de esta comisión la respuesta que ha tenido el bloque de seguridad. La primera respuesta del Estado a través del bloque de seguridad cuando se tuvo en conocimiento, gracias a la mediatización del caso, porque si no, nunca hubiera habido respuesta. Gracias a los papitos que estuvieron desde el día 1 yendo a medios de comunicación, haciendo plantones, por su propio dinero movilizándose, pidiendo información. Gracias a esa movilización de los padres de familia, es que ahora tenemos recién, en su momento, un primer pronunciamiento del bloque de seguridad. Y en ese pronunciamiento del bloque de seguridad, primero establece que no hay responsabilidad de Fuerzas Armadas. Segundo, luego, más adelante, cuando, claro, se comiencen a difundir los videos y comienza a hacerse más mediático conocido el caso, recién allí reconocen que existe una detención. Luego el señor ministro comienza a dar muchas declaraciones de prensa y entrevistas diciendo una mentira, que supuestamente cometieron un delito, cuando en la audiencia de habeas corpus el fiscal señaló que no existe ningún documento que establezca un supuesto cometimiento de delito por parte de los 4 niños. Y en ese entonces, señor asambleísta Lucio Gutiérrez, pido respeto a las familias de los 4 niños. Usted no tiene por qué mencionar de que hay que investigar si pertenecen o no pertenecen a bandas de crimen organizado. Eran 4 niños que venían jugando de fútbol y que estaban esperando acudir a sus hogares, como todas las noches. Los niños tienen el derecho a movilizarse tranquilamente por todas las calles del país sin la necesidad de que Fuerzas Armadas se los detengan. Y usted acabó de nuevamente estigmatizarlos y criminalizarlos, como lo ha hecho el señor ministro de Defensa. Y a partir de esa declaración del ministro de Defensa, se ha promovido toda una campaña sospechosamente bien estructurada, y lo señalamos aquí, dirigida por el gobierno nacional para atacar, para hostigar, para criminalizar a los 4 niños de las Malvinas a través de información falsa. Y eso también tiene responsabilidades políticas. Y una cuarta respuesta también por parte del ministro de Defensa, diciendo que los padres están actuando mal, que deberían concentrarse en las bandas de crimen organizado y no en los funcionarios públicos. Que yo de padre, si realmente quiero a mis hijos, debería investigar eso y no a las Fuerzas Armadas, poniendo en tela de duda el sufrimiento y el dolor que desde hace más de 20 días, 4 familias están en desesperación. ¿Qué pasaría si de aquí alguno de ustedes
de un momento a otro reciben una llamada diciendo que los militares se los llevaron. ¿Cuál sería su dolor y su desaparición? Su hijo de 11 años, su hijo de 14 años, sus hijos de 15 años, hijos que les costó criar, que les costó proteger, y que de la nada vengan militares a desaparecerlos, y de la nada venga un gobierno a decir, es culpa de ellos que andaban a tan tarde, a horas de la noche en las calles. 8 de la noche viniendo jugando fútbol. Y frente a eso me permito establecer también la sentencia Gómez Palomino versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala lo siguiente. Este tribunal hace presente que la característica de la desaparición forzada es su naturaleza clandestina, lo que exige que el Estado, en cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales, proporciona la información necesaria, pues es él quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. Por lo tanto, cualquier intento de poner la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares se aparta de la obligación del Estado, señalada en el artículo 2 de la Convención Americana y en los artículos 1, B y 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que es todo lo contrario que se ha hecho con respecto al bloque de seguridad y al Ejecutivo, y todo lo contrario que debería hacerse, que en este caso el asambleísta Lucio Gutiérrez ha señalado en esta sesión. Para ir cerrando, hay que recordar, señores y señoras asambleístas, la jueza constitucional ya declaró la existencia de desaparición forzada en este caso. No cabe una discusión nuevamente sobre ver si hay o no hay participación del Estado en esta desaparición forzada. La justicia constitucional ya reconoció que los 4 niños fueron desaparecidos forzadamente en manos del Estado. Las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas y las responsabilidades políticas se encargan otro lado. En el ámbito penal se deberá declarar la modalidad de responsabilidad y participación que tuvieron los 16 militares y otras personas en esta desaparición forzada. La responsabilidad administrativa, que ahora supuestamente el ministro de Defensa ha señalado de que se tomarán correcciones en el caso, y por supuesto las responsabilidades políticas, porque esto no es un caso aislado, señoras y señores asambleístas. Se está poniendo en riesgo absolutamente a todos los niños y niñas del país. ¿Por qué? Por una mala actuación, por un mal direccionamiento de actuación de operativos militares. ¿Y de dónde viene ese direccionamiento? Desde la más alta autoridad. Y frente a esto, aclaraciones. Primero, la justicia ya se pronunció. No cabe volver a hablar nuevamente sobre presunciones de desaparición forzada. Segundo, y esto es importante que lo tomen en cuenta, reconoció la jueza que en la práctica no existe la ejecución de procedimientos ni operativos, en ningún aspecto. La jueza le preguntó a los abogados del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas si conocen cuántos en la práctica operativos se han realizado bajo los procedimientos y no supieron decir que no conocen, que no tienen la información a la mano. Entonces, Fuerzas Armadas está realizando operativos sin cumplir los procedimientos. ¿Cuántos niños en el país no están también desaparecidos en manos de estos operativos? En la misma línea, reconociendo que esto es algo estructural, que esto es algo sistemático, estableció medidas de no repetición. ¿Y por qué es importante las medidas de no repetición? Porque son medidas que aseguran de que esto no vuelva a ocurrir. Y si esto no hubiera sido sistemático, entonces no eran necesarias las medidas de no repetición. Pero como la jueza evidenció que esto era sistemático, que pasaba y evidentemente podía pasar en cualquier rato, estableció medidas de capacitación, mecanismos de investigación y mecanismos de difusión sobre derechos que tienen las y los ciudadanos en contextos de estados de excepción. Y también señalar que no hay indicios de cometimiento de ningún delito. Todos los informes o bitácoras que se han realizado y que mencionan posibles cometimientos de delitos se han realizado después, días después, 20 de diciembre, 19 de diciembre. La desaparición ocurrió el 8 de diciembre. No hay información, no hay bitácoras. Los niños no cometieron ningún delito. Y aún así, hubieran cometido delitos. Y aún así, señor asambleísta Lucio Gutiérrez, hubieran pertenecido a algún tipo de banda, se tiene que respetar la ley. ¿Por qué tenemos que llamar al irrespeto de la ley? El país está en crisis justamente por esa tranquilidad de creer que porque tengo el poder económico o porque tengo el poder político, puedo pasarme por encima de la ley. De allí viene la crisis, señoras y señores asambleístas. Y me permito mencionar y citar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de excepción. Un estado de excepción emitido por conmoción interna, no por conflicto armado interno, porque la Corte Constitucional tiene la última palabra. Y me permito citar, en tal sentido, debe recordarse que como regla general, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el servicio de seguridad externa y conflicto armado. Su preparación y actividad se enfoca en la defensa, por lo que la protección y controles civiles no forma parte general de su entrenamiento. Por consiguiente, su actuación respecto al orden público y la seguridad ciudadana, por ejemplo,
en el marco de una grave conmoción interna, que fue la primera causal invocada, debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada, fiscalizada, y se deben asegurar los mecanismos de rendición de cuentas y denuncias frente al abuso de cualquiera de sus facultades o en el caso de violaciones de derechos humanos. Preguntarse, señoras y señores asambleístas, ustedes escucharon al ministro de Defensa, ustedes escucharon al señor Jaime Vela y el resto de autoridades representantes de Fuerzas Armadas. No existe ninguna directriz en la práctica que se monitoree de que Fuerzas Armadas está haciendo un apoyo complementario a la Policía Nacional. No existe en cifras ningún indicio, ninguna prueba que asegure que Fuerzas Armadas están cumpliendo procedimientos. Por supuesto que esto es una responsabilidad política. Y bueno, ni hablar qué ocurre en las prisiones. Aquí ya todo el mundo lo sabe. Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Informe de 16 de agosto de 2024. Le preocupa el carácter de la militarización para el combate de la crisis carcelaria, que hasta ahora no ha dado ningún tipo de resultados. Nosotros hemos de sacar un informe a inicios del siguiente año, el cual demuestra cómo no se ha combatido la crisis carcelaria, cómo se sigue manteniendo el control del crimen organizado, y esto es importante y seguramente le va a interesar al asambleísta Lucio Gutiérrez. Cómo se ha expuesto a Fuerzas Armadas a que sean contaminadas por parte de el sistema de corrupción de crimen organizado. No hay ninguna garantía para que Fuerzas Armadas hagan los operativos. Los envían al exterior, los envían a comunidades gravemente controladas por el crimen organizado, sin ningún tipo de directriz ni planificación, solo la foto y el video. Por supuesto que también estamos abogando por la institución de Fuerzas Armadas. Los envían a realizar operativos sin ningún tipo de direccionamiento. Y es por eso que ellos también se quejan. Ustedes le pueden preguntar a cualquier militar si realmente está en las condiciones y garantías de poder realizar su labor, y les van a decir que no. Pero mi rol y mi labor como defensor y como abogado de las víctimas es señalar primero que este no es un tema aislado, sino el resultado de un direccionamiento de actuación operativa errada, equivocada, ilegal, no convencional con respecto a estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son las recomendaciones, señoras y señoras asambleístas, de esta defensa técnica de los 4 niños, pero también de las más de 45 organizaciones de derechos humanos y sociales que firmaron el pronunciamiento? Primero, exhortar a la Fiscalía General del Estado a investigar todos los casos donde haya presunción de participación de Fuerzas Armadas como desaparición forzada. Porque ¿qué es lo que nos dice el artículo 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Que para que haya desaparición forzada solo tiene que haber indicios de participación de Fuerzas Armadas. Y en todos los que yo he mencionado hay indicios, pero todos se encuentran investigando por desaparición involuntaria y no por desaparición forzada. Entonces esta comisión, y algunos de ellos niños, niñas, adolescentes, esta comisión tiene que exhortar a la Fiscalía General del Estado a que se investiguen todos esos casos por desaparición forzada. Segundo, es importante que esta comisión también dé garantías a la Fiscalía de investigar estos casos. Solo tenemos a un fiscal en toda la región costa que investiga casos de graves violaciones de derechos humanos. Un fiscal de la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza. La mayoría están concentrados en Quito. Y no es una crítica, por si acaso. Es una exposición de una necesidad de potenciar presupuestariamente a esas unidades de uso legítimo de la fuerza. Tercero, esta comisión tiene que exhortar al Ministerio de Defensa a levantar la reserva de información a cualquier documento que involucre presuntas violaciones de derechos humanos, conforme lo establece el artículo 6, inciso 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando nosotros hemos pedido bitácoras o partes militares, porque a partir de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, todo militar y todo policía en un operativo está en la obligación de realizar un parte o una bitácora. Nosotros hemos pedido información sobre todos los casos que hemos tenido. Y la respuesta del Ministerio de Defensa ha sido: es información clasificada y reservada. Eso es un discurso de impunidad y esta comisión también tiene que responder en relación a eso. Cuarto, esta comisión tiene que conocer que en Esmeraldas existe una docena de casos de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, de torturas que no han sido denunciadas por miedo. Todos conocemos aquí la situación del país y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales. Y cuando uno quiere denunciar, hay represalias, hay muertes. Y la única forma de poder transitar este escenario tan grave de cometimiento de graves violaciones de derechos humanos es a través de la instalación de una comisión de la verdad dirigido por organizaciones de la sociedad civil para determinar los casos de graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en 2024. Y en último lugar, señoras y señores asambleístas, no solo en representación de las 4 familias, sino en representación de las más de 45 organizaciones de derechos humanos y sociales, exigimos el enjuiciamiento político del ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo. Para contextualizar,
al respecto del estado procesal del caso de los 4 niños de las Malvinas, el día de mañana se va a formular cargos contra 16 militares. Testimonios, pruebas, estoy imposibilitado legalmente de dar información a propósito debido a que se encuentra protegido bajo la figura de confidencialidad y de reserva porque se encuentra aún en investigación previa. Segundo, existe una resolución del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el cual emite medidas de acción urgentes para la búsqueda y sanción de los niños, búsqueda de los niños y sanción a los responsables, y existen medidas cautelares en favor de los 4 papitos y mamitas que en este caso buscan a sus hijos. Y tercero, existe una sentencia constitucional que reconoce la existencia de desaparición forzada de los 4 niños en manos del Estado. Volver a discutir sobre si es una desaparición forzada o no, no solo revictimiza o estigmatiza a las familias, sino es un flagrante incumplimiento de una sentencia que en este caso sus medidas de reparación integral son de carácter de cumplimiento inmediato. Frente a todo lo expuesto, señoras y señores comisionados, agradecerles por la solidaridad que ustedes han emitido, agradecerles la solidaridad que han emitido medios de comunicación y toda sociedad civil, y que por supuesto respetemos el dolor de los padres y madres de los 4 niños de las Malvinas. Ellos no se van a cansar de buscarlos, pero también se solidarizan con los otros casos de desaparición forzada. Y la manera de responder adecuadamente al caso de los 4 niños de las Malvinas es responder a todos los casos de graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en 2024. E insisto, no es un ataque institucional a Fuerzas Armadas. Es un ataque, una crítica, un repudio a la actuación, al direccionamiento de la actuación de los operativos militares que han ocurrido en el 2024. No solamente protegiendo a población civil o a las víctimas, sino también protegiendo el Estado constitucional de derechos humanos, y justicia, asegurando de que todas las instituciones que forman parte del Estado cumplan a cabalidad sus competencias. Y por supuesto, Fuerzas Armadas tiene competencias en esta lucha contra la inseguridad. Pero esas competencias están regladas, están fiscalizadas, están controladas, están reguladas, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, hay responsabilidad política. Hasta allí mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Abro el debate. Tiene la palabra el coronel Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Y sin ánimo de polemizar, coincido y concuerdo con lo mencionado por el abogado de que es una desaparición forzada ya sentenciada por una jueza constitucional. Como padre de familia, igualmente me siento consternado. Yo realmente estaría totalmente adolorido si es que algo parecido me hubiera ocurrido a mí. Pero en lo que he insistido, sin ánimo de defender al señor ministro de Defensa Nacional, es más, estoy investigando algunos casos de interés institucional de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa Nacional, pero lo que he mencionado, ecuatorianos, no nos enfoquemos solamente contra los militares. Debemos enfocarnos en recuperar vivos a los 4 adolescentes que se encuentran desaparecidos. Los militares, ya lo han mencionado, están al interior de la institución investigando y sancionarán por los errores cometidos en el procedimiento. Recordarles también que las Fuerzas Armadas no son del gobierno de turno, las Fuerzas Armadas son del país, son del Estado ecuatoriano. Pero que en este momento, lo que, insisto, deberíamos enfocarnos en qué ocurrió desde el momento, e insisto, esto no es quitarles la culpabilidad si es que la tuvieron a los militares, que de acuerdo a una flagrancia detuvieron a adolescentes, pero debemos enfocarnos, y ese es mi pedido y esa es mi preocupación, qué sucedió desde el momento en que los militares les dejaron libres a los 4 adolescentes supuestamente infractores. ¿Qué sucedió? Existen audios y justamente ahí es de donde debe centrarse la investigación, que la mafia los secuestró. Eso mencionan. Y si eso es cierto, ¿cómo la mafia sabía que los militares, una vez que les dejaron a los adolescentes libres, cómo sabían la mafia para ir y supuestamente secuestrarles? No creo que sean adivinos. Deben tener algún contacto, deben tener algún vínculo con algunas de las personas involucradas. Eso es lo que tenemos que investigar para saber qué pasó con los 4 adolescentes
que están en desaparición forzada. Quiero también hacerles reflexionar. Estamos enfocando mal el esfuerzo de búsqueda. Deberíamos insistir en el tema del secuestro de los 4 adolescentes. Y no escucho, y estoy en forma general, decir a los defensores de los derechos humanos qué pasó o qué ha ocurrido con los familiares de los policías asesinados, con los familiares de los militares asesinados. No escucho decirles nada qué pasó con los familiares de el chofer del bus, igualmente vilmente asesinado por un criminal de 14 años. ¿Qué pasó? ¿Quién se preocupa de esos derechos humanos? Y para concluir, sí me preocupa que se quiera denostar a Fuerzas Armadas, se quiera denostar a los militares. Y díganlo de frente, queremos que los militares salgan de las calles, como ya lo dijo un líder de un movimiento político que se encuentra prófugo de la justicia. Quieren que los grupos de delincuencia organizada actúen libremente en las calles, quieren que se repita lo que ya sucedió cuando se levantó la base de Manta para convertir al Ecuador en un paraíso de los carteles de la droga. Eso quieren que se repita al retirar a los militares de las calles para que los grupos de delincuencia organizada actúen libremente. Si es que eso quieren, díganlo de frente y no pues nos vayamos por las ramas. Repito, los militares no van a cometer crímenes, no van a desaparecer a la gente. Alguien los hizo desaparecer y allá es hacia donde deberíamos enfocarnos, para no perder tiempo, para no diluir esfuerzos, para que después pasen 2 o 3 meses y la conclusión diga que los militares no tuvieron nada que ver, como ya sucedió con la subteniente Ati. Igualmente culparon a los militares, los calificaron de asesinos, de violadores, y después las investigaciones salieron que la subteniente no fue violada, la subteniente no fue asesinada, la subteniente se asfixió con su propio vómito. Entonces, ecuatorianos, tenemos que aprender de esos errores cometidos para que no sigan los grupos de delincuencia organizada aterrorizando a todos los ecuatorianos. Lo que queremos y lo que quieren las Fuerzas Armadas es que el Ecuador vuelva a ser ese país de paz, ese país de tranquilidad, en donde los ecuatorianos podíamos salir al parque con nuestros hijos a disfrutar tranquilamente. Hoy no lo podemos hacer. Hoy estamos presos en nuestras casas. Nos da terror salir a la calle pasada cierta hora de la noche. Queremos que eso siga sucediendo en el país. Yo sé que lamentablemente en esta lucha que es difícil, a veces puede caer algún inocente. Y eso sí es lo que tenemos que evitar. Hacia allá también debemos concentrar nuestros esfuerzos para que inocentes no paguen por culpables. Pero hay que apoyar esta lucha contra la delincuencia. En caso contrario, pues la delincuencia terminará con el país. Y nuevamente repito, no podemos permitir, ecuatorianos, que se repita lo que ya sucedió con la base de Manta. Se retiró la base de Manta supuestamente por soberanía, cuando estábamos invadidos por las FARC en el destacamento de Angostura. Ahí sí no se afectaba la soberanía. Entonces son decisiones totalmente equivocadas, orientadas a llevarle al país a la situación de desangre en la que hoy nos encontramos. Así que enfoquemos bien el esfuerzo de búsqueda y el objetivo debe ser recuperar vivos a los 4 adolescentes, sean o no sean vinculados a grupos de delincuencia organizada. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias, legislador Lucio Gutiérrez. Señor secretario, certifique si hay algún uso de la palabra. Señor presidente, el abogado Fernando Bastias ha solicitado la palabra. Adelante, señor abogado Fernando Bastias. Sí, señor presidente, con mucho respeto, como se me ha hecho una pregunta a propósito de qué hacemos los defensores de derechos humanos a propósito de la situación de criminalidad, me permito responder en algunas líneas. En primer lugar, señor asambleísta Lucio Gutiérrez, quien está politizando la situación, este lamentable hecho es usted, y de una manera muy vergonzosa. Yo me responsabilizo por mis palabras, no por palabras de terceros. La voz que he expuesto aquí en esta comisión es la voz de más de 42 organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil que están en territorio promoviendo espacios de paz y reduciendo las violencias, enfrentándonos a las dinámicas de crimen organizado que existe allí, a diferencia de otros personajes y actores que se dan la ligereza de poder emitir comentarios en una silla con aire acondicionado. Lo segundo es criticar
de una manera muy respetuosa y técnica esta frase usted de irse por las ramas, ¿no? Este análisis riguroso que he intentado realizar con mucho respeto en esta exposición, a propósito de diferenciar de que esto no es un ataque institucional, sino que estamos viendo actuaciones en los operativos militares que están mal enfocadas, de que la política de seguridad no está siendo técnica ni profesional. Eso no es irse por las ramas. Y he compartido en el chat de Zoom el informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que ha realizado el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en esta necesidad de generar una crítica profesional y técnica, porque a diferencia de otros actores creen que la seguridad ciudadana solamente es bala y mano dura. Y la bala y la mano dura la hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás. Y evidentemente ya sabemos cuáles son los resultados. El incremento de presencia en crimen organizado. Este informe que analiza técnica y profesionalmente cómo debería funcionar una política de seguridad, la vamos a poner en conocimiento de su despacho, porque ese es el rol que hacemos las personas defensoras de derechos humanos. Nosotros no nos dedicamos a hacer declaraciones políticas. Nosotros nos dedicamos a hacer declaraciones técnicas y a colaborar con las instituciones para el cumplimiento de sus obligaciones. Desde el día 1 hemos dicho que la mano dura no funciona y lo hemos probado técnicamente a través del informe que le he compartido y señalado de que la crisis de inseguridad también es una crisis de derechos humanos. Entonces, no entendemos de dónde nace esta posición suya de que los defensores de derechos humanos no se pronuncian por el cometimiento de delitos. Seguramente eso le funciona a usted para su campaña política, pero le pido muchísima seriedad en el caso, porque mientras hacen campaña política de este discurso de la mano dura, la gente sigue muriendo en las calles, sigue siendo secuestrada, los niños siguen siendo reclutados forzadamente por bandas de crimen organizado. Las madres tienen que preocuparse mucho más por sus hijos en las calles. Mientras hacemos campaña y show mediático de la política de seguridad, en las calles las pagamos con sangre y con vidas. Y los defensores de derechos humanos criticamos la política de seguridad que no funciona. Y ese informe es una prueba de ellos. Y culmino señalando sobre cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede reemplazar el rol que hace la Fiscalía General del Estado a propósito de establecer responsabilidades. Por lo tanto, toda información que forme parte de la investigación previa, la Fiscalía en su momento establecerá cuáles son las responsabilidades. E insisto, no solo de los 16 militares, sino de todas las personas que también forman parte de este proceso. No estamos diciendo de que en un presumible escenario de que haya participaciones de estructuras criminales, porque hasta ahora no sabemos. Hay en tela de duda absolutamente todo, porque yo también puedo decir con mucha ligereza, señor asambleísta Lucio Gutiérrez, de que hay participación de Fuerzas Armadas con economías ilícitas, porque presuntamente 4 motos se los llevaron a los niños según testimonios y 4 motos también salieron de Fuerzas Armadas. Sin embargo, sería muy irresponsable yo hacer ese tipo de declaraciones, porque respeto el trabajo de la Fiscalía General del Estado, no solamente para procesar a los responsables, a todos los responsables, sino también por establecer los mecanismos de búsqueda. Y Fiscalía, si la citan, en este proceso de fiscalización, dirá todos los mecanismos que se están activando. Mi comparecencia es particularmente para señalar de que esto no es un tema aislado y que para evitar que ocurra en el futuro tienen que haber responsabilidades políticas. Eso es principalmente el objetivo de esta intervención. También, obviamente, reconocer de que esto es una desaparición forzada y reivindicar la imagen y el honor de los 4 niños. No se puede seguir reproduciendo el discurso de que fueron detenidos en contexto de flagrancia. Fueron detenidos ilegalmente, incomunicados y posteriormente desaparecidos forzadamente. Muchas gracias, señor presidente. Si usted está de acuerdo con el abogado, deje su me gusta y comparta este video. Recuerde suscribirse al canal para llegar a más personas. Y si usted desea contribuir con este canal, hágalo en el botón que dice unirse. Nos vemos en un siguiente video.